Octubre de 1929. En la oscuridad de una sala de cine en Los Ángeles, el aire está cargado de una tensión que John Gilbert no logra descifrar. Él es, en ese preciso instante, el actor mejor pagado del mundo. Su contrato con la Metro-Goldwyn-Mayer le garantiza $250,000 por película, una cifra astronómica que le permite vivir en una mansión en lo alto de Beverly Hills, rodeado de una mística que pocos pueden igualar. Sin embargo, mientras las imágenes de His Glorious Night se proyectan en la pantalla, algo cambia para siempre. No es un fallo en la cinta, ni un error de iluminación, es el sonido. En la pantalla, Gilbert, el gran amante Oan, se inclina hacia su coprotagonista para declarar su amor. Es una escena que en el cine mudo habría provocado suspiros y desmayos, pero ahora las palabras I love you, I love you, I love you emanan de los altavoces con una cadencia que resulta extraña. De pronto, una risa solitaria estalla en la parte trasera de la sala, luego otra. En segundos, el teatro entero se desternilla ante la actuación del hombre que hasta hace una hora era el ídolo intocable de América. Esa noche, John Gilbert no solo escuchó el fin de su carrera, escuchó el veredicto de una industria que ya no sabía qué hacer con él. Antes de profundizar en los archivos que explican cómo el hombre más deseado terminó siendo el más humillado, les invito a seguir este canal. Aquí no encontrarán mitos decorados, sino un análisis riguroso de los hechos que definieron a las figuras más complejas de la historia. La historia oficial, la que Hollywood repitió durante décadas, decía que la voz de Gilbert era demasiado aguda, casi chirriante, y que el micrófono simplemente reveló una debilidad física. Los registros técnicos de la época cuentan una historia distinta. Los micrófonos de condensador de 1929 tenían una respuesta de frecuencia limitada, eran incapaces de captar los tonos bajos y tendían a enfatizar los agudos, creando un efecto de voz de pito en hombres con registros de tenor. Gilbert tenía una voz de barítono ligero, perfectamente normal para la conversación cotidiana, pero fatal para la tecnología primitiva del sistema Movietone. Sin embargo, el problema no era solo la frecuencia del sonido, era la frecuencia del poder. Apenas unos años antes, John Gilbert era el motor económico de la MGM. Su nombre en un cartel garantizaba salas llenas. Había protagonizado The Big Parade en 1925, una de las películas más rentables de la era muda, consolidando el imperio de Louis B. Mayer. Pero entre el actor y el jefe del estudio existía una fricción que los documentos de la época describen como puramente visceral. Mayer era un hombre de orden, de control absoluto y de una moralidad victoriana que utilizaba como arma de negociación. Gilbert era impulsivo, intelectualmente inquieto y profundamente alérgico a la autoridad. La leyenda negra, corroborada por testigos como el director King Vidor, sitúa el origen del fin en un evento específico, el día que debía ser la boda de John Gilbert y Greta Garbo en 1926. Garbo nunca apareció. Mientras Gilbert esperaba en el jardín, visiblemente descompuesto, Louis B. Mayer se le acercó. Según los relatos de los presentes, Mayer le dijo algo que ningún hombre de la época habría tolerado. Le sugirió que no necesitaba casarse con ella, que solo debía acostarse con ella y olvidarse del asunto. La respuesta de Gilbert fue un puñetazo directo al rostro del hombre más poderoso de Hollywood. Mientras Mayer se limpiaba la sangre en el suelo, lanzó una amenaza que se convertiría en el guión del resto de la vida de Gilbert. Te destruiré, te costará tu fortuna y te costará tu vida. En 1929, con la llegada del sonido, Mayer encontró la herramienta perfecta. No necesitaba despedir a Gilbert, eso le costaría millones en indemnizaciones debido a un contrato blindado que el actor había firmado poco antes de la transición al sonoro. Lo que Mayer hizo fue mucho más quirúrgico. Los informes de producción de la MGM muestran que a Gilbert se le asignaron deliberadamente los peores guiones, diálogos escritos con una cursilería que resultaba ridícula al ser pronunciada en voz alta, y directores que no tenían interés en proteger su imagen. El público que reía en la sala de cine no se estaba riendo de una voz aguda, se estaba riendo de un hombre atrapado en un sistema que lo estaba dejando obsoleto a propósito. La industria estaba cambiando. Los estudios ya no querían estrellas con poder de decisión, querían activos que pudieran ser moldeados por la nueva tecnología. Gilbert, con su insistencia en revisar los guiones y su temperamento volátil, era un vestigio del pasado. Tras el estreno de His Glorious Night, Gilbert regresó a su casa. No se hundió de inmediato. Tenía el dinero y tenía el nombre, pero los memorándums internos de la MGM empezaron a circular con una directriz clara. La marca John Gilbert estaba dañada. Los exhibidores de cine de todo el país empezaron a recibir noticias de que Gilbert ya no atraía a la audiencia. No era una muerte súbita, sino una erosión planificada. En este punto, John Gilbert tenía 32 años. Estaba en la cima de su capacidad física y actoral, pero en los libros de contabilidad de Louis B. Mayer, él ya era una pérdida que debía ser liquidada.
el hombre que había definido el romance para una generación entera, se encontraba de repente en una posición que nunca había imaginado, la de un espectador de su propia caída, esperando a que el siguiente avance técnico terminara de borrar su rastro. Aquel octubre de 1929 no fue solo el mes del crack financiero de Wall Street. Para Gilbert fue el inicio de un aislamiento donde el silencio, el mismo que lo había hecho rey durante una década, se convirtió en su mayor enemigo. Lo que vendría después no sería una lucha por la fama, sino una batalla legal y psicológica por mantener su dignidad en una industria que ya había decidido su reemplazo. El gran amante estaba a punto de descubrir que, en el Hollywood sonoro, el amor es un negocio y el rencor es una política de empresa. En los registros contables de la Inceville, el estudio fundado por Thomas Ince en las colinas de Santa Mónica, el nombre de John Gilbert aparece por primera vez no como actor, sino como un trabajador de apoyo. Es 1915, su sueldo es de $15 a la semana. En ese entonces, Gilbert no es el gran amante, es Cecil Pringle, un joven delgado y de mirada intensa que se encarga de mover reflectores, limpiar decorados y, ocasionalmente, escribir páginas de guión que nadie firma. Este periodo es fundamental para entender por qué, años después, su choque con la industria sería tan violento. Gilbert conocía el cine como una técnica, no solo como un escenario. Su llegada a California no fue el resultado de una búsqueda de gloria, sino de una huida. Los hechos documentados sobre su infancia pintan un cuadro de negligencia absoluta. Sus padres eran actores itinerantes, figuras de segunda fila que veían en su hijo una carga logística. En su autobiografía, Jack Gilbert Writes His Own Story, describe cómo su madre, Ida Adair, lo dejaba solo en habitaciones de hotel baratas durante días, prohibiéndole salir para no pagar por su cuidado. Esta carencia de estructura familiar se tradujo, en su vida adulta, en una disciplina de trabajo férrea y una necesidad de control sobre su entorno profesional que los jefes de los estudios interpretarían más tarde como arrogancia. En Inceville, Gilbert aprendió que el cine era una cuestión de ángulos y sombras. Observaba cómo los directores cortaban el celuloide y cómo la luz podía transformar un rostro común en algo divino. Fue el director francés Maurice Tourneur quien lo sacó del anonimato técnico. Tourneur, un esteta obsesionado con la composición visual, vio en Gilbert algo que otros ignoraban, una capacidad inusual para la contención. En una época donde la actuación cinematográfica seguía encadenada a los gestos exagerados del teatro, Gilbert empezó a desarrollar un estilo basado en la mirada. Los documentos de producción de las películas dirigidas por Tourneur, como The White Heather, 1919, muestran a un Gilbert que ya no solo actúa, sino que asiste en la dirección artística. Sin embargo, el sistema de estudios estaba mutando de una artesanía colectiva a una cadena de montaje industrial. En 1921, Gilbert firmó con la Fox Film Corporation. Allí su salario subió a $500 semanales. Los términos de sus contratos en esta etapa revelan una progresión constante de poder. No se limitaba a presentarse en el set, exigía leer los guiones antes de que fueran aprobados. Esta fue la primera señal de fricción con la burocracia corporativa. Para los ejecutivos, un actor era un engranaje. Para Gilbert, el actor era el coautor de la emoción en pantalla. El gran salto ocurrió en 1924. La recién formada Metro-Goldwyn-Mayer, MGM, necesitaba una estrella masculina que pudiera competir con el carisma de Rodolfo Valentino en la Paramount. Louis B. Mayer y Irving Thalberg, el cerebro creativo del estudio, pusieron sus ojos en Gilbert. El contrato inicial con la MGM fue un documento que cambió las reglas del juego en Hollywood. Gilbert no solo recibiría un sueldo masivo, sino que el estudio se comprometía a darle proyectos de prestigio. La primera prueba de fuego fue The Big Parade, 1925, dirigida por King Vidor. Los informes presupuestarios iniciales de la MGM muestran que Mayer no confiaba en la película. Era un drama bélico sobre la Primera Guerra Mundial, un tema que se consideraba veneno para la taquilla años después del armisticio. Pero Gilbert y Vidor ignoraron las directrices del estudio sobre cómo debía ser una película de guerra. Gilbert interpretó a Jim Apperson, un soldado que no era un héroe de cartón piedra, sino un hombre aterrorizado, sucio y emocionalmente vulnerable. El éxito de The Big Parade fue un fenómeno contable sin precedentes. La película recaudó cerca de $15 millones en una época en la que las entradas costaban centavos. MGM pasó de ser un estudio nuevo a dominar el mercado gracias, en gran medida, al rostro de John Gilbert. Fue en este momento cuando la dinámica entre el actor y Louis B. Mayer se volvió tóxica. Gilbert sabía cuánto valía. Los libros de contabilidad indicaban que él era el activo más rentable de la empresa y empezó a actuar como tal. A diferencia de otras estrellas que se contentaban con la adoración pública, Gilbert utilizaba su influencia para intervenir en la edición y en la elección de sus compañeras de reparto.
Fue él quien insistió en que una joven sueca casi desconocida en Estados Unidos fuera su coprotagonista en Flesh and the Devil, 1926. Su nombre era Greta Garbo. La química entre ambos en la pantalla no era solo una construcción del departamento de publicidad. Los informes del set mencionan que los técnicos a menudo se sentían incómodos por la intensidad real de las escenas románticas, que continuaban incluso después de que el director gritara "corten". Este periodo marca el apogeo del sistema estelar de la MGM. Gilbert ganaba $10,000 a la semana. Tenía una flota de coches de lujo, una mansión diseñada por él mismo y el respeto de la crítica. Pero también tenía un archivo creciente en la oficina de Mayer. Cada vez que Gilbert cuestionaba un guión o exigía un cambio de director, el departamento legal del estudio tomaba nota. Es un error común pensar que la caída de Gilbert fue solo por una cuestión personal de odio mutuo con Mayer. La realidad técnica era más compleja. La MGM estaba invirtiendo millones de dólares en infraestructuras para el cine sonoro mucho antes de que el público supiera qué era. En los planes estratégicos de la compañía para finales de la década de 1920, las estrellas con contratos de control creativo como Gilbert eran consideradas un riesgo financiero. El estudio necesitaba empleados sumisos, no socios artísticos. Gilbert, mientras tanto, vivía en una burbuja de seguridad económica. En 1928 firmó un nuevo contrato que le garantizaba $1,000,000 por 4 películas, independientemente de si éstas se rodaban o no. Era el contrato más lucrativo de la historia de Hollywood hasta ese momento. Fue su victoria definitiva sobre Mayer, pero también su sentencia de muerte profesional. Al firmar ese documento, Gilbert se convirtió en un gasto fijo que el estudio necesitaba eliminar para sanear sus cuentas de cara a la costosa transición tecnológica que se avecinaba. El hombre que había empezado moviendo cables en Inceville ahora se sentaba a la mesa con los dueños del imperio. Lo que Gilbert no entendió es que en el cine industrial el talento es un recurso renovable, pero un contrato caro es una anomalía que el sistema siempre intenta corregir. Mientras él se preparaba para su siguiente gran papel, en las oficinas técnicas del estudio se empezaban a instalar los primeros sistemas de grabación de sonido Western Electric. El mundo de sombras y silencios que Gilbert había dominado con precisión quirúrgica estaba a punto de desaparecer, y con él, la protección que su éxito financiero le había brindado frente a sus enemigos corporativos. En 1926, el departamento de publicidad de la MGM acuñó un término que se convertiría en una cárcel para John Gilbert: el gran amante. El estreno de Flesh and the Devil no fue solo un éxito cinematográfico, fue el nacimiento de una iconografía. Los registros de taquilla de aquel año muestran que la combinación de Gilbert y Greta Garbo generaba una respuesta casi religiosa en las audiencias globales. Sin embargo, detrás de las luces de los estrenos, Gilbert estaba librando una batalla técnica y contractual para que su carrera no fuera reducida a un simple estereotipo de galán de folletín. Gilbert entendía que su valor residía en la modernización de la actuación. Mientras otros actores del cine mudo seguían recurriendo a la pantomima, él trabajaba en lo que los directores de fotografía de la época llamaban la economía del gesto. En las minutas de producción de sus películas con Garbo, se nota su insistencia en reducir el número de intertítulos, los cuadros de texto que explicaban el diálogo. Gilbert creía que si una mirada no podía explicar la trama, la escena estaba mal rodada. Esta búsqueda de realismo lo puso en contacto directo con Irving Thalberg, el jefe de producción de la MGM, quien veía en Gilbert la vanguardia del cine como arte. Pero Thalberg no era el único que observaba. Louis B. Mayer, el administrador del estudio, veía en el éxito de Gilbert un problema de gestión de recursos. Las estrellas, por definición, son volátiles, y Gilbert era el más volátil de todos. Los archivos del Hotel Ambassador en Los Ángeles guardan registro de los altercados y las fiestas de Gilbert, pero lo que realmente preocupaba a Mayer era la creciente influencia política del actor. Gilbert fue uno de los fundadores de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, no como un club social, sino como una organización que inicialmente buscaba mediar en los conflictos laborales. Para un magnate como Mayer, un actor que entendía de contratos y sindicatos era mucho más peligroso que un actor que bebía demasiado. El punto de ruptura definitivo entre el hombre y la corporación ocurrió el 8 de septiembre de 1926. El escenario no fue un set de rodaje, sino el baño de hombres del hotel donde se celebraba la doble boda del director King Vidor con Eleanor Boardman. John Gilbert estaba allí para casarse, en una ceremonia conjunta con Greta Garbo. Pero Garbo, fiel a su patrón de conducta documentado, nunca llegó al evento. Se quedó encerrada en su habitación, dejando a Gilbert en un estado de humillación pública ante la élite de la industria. Según el testimonio detallado de King Vidor, Mayer entró en el baño y encontró a un Gilbert devastado.
En lugar de ofrecer consuelo, el jefe del estudio soltó una frase que los biógrafos han confirmado a través de múltiples fuentes presentes en el evento. ¿Qué te pasa? ¿Por qué tienes que casarte con ella? Duerme con ella y olvídate de todo. La reacción de Gilbert fue instantánea. No hubo discusión, solo un golpe que mandó a Mayer al suelo, rompiéndole las gafas. Mientras los testigos los separaban, Mayer, todavía en el piso, pronunció la sentencia que marcaría los siguientes 10 años. Tu carrera se ha acabado. Te destruiré si es lo último que hago. Lo que siguió fue una demostración de poder administrativo. En 1928, el contrato de Gilbert estaba por expirar. Paramount y United Artists estaban listos para ofrecerle sumas astronómicas. Mayer, en un movimiento que parece contradictorio pero que era puramente estratégico, autorizó a Thalberg a ofrecerle a Gilbert un contrato de $1 millón por 2 años. ¿Por qué pagarle esa fortuna a un hombre al que odiaba? La respuesta está en las cláusulas de exclusividad. Al firmar ese contrato, Gilbert perdía el derecho a trabajar con cualquier otro estudio. Mayer no estaba comprando su talento, estaba comprando su tiempo para asegurarse de que nadie más pudiera usarlo mientras él preparaba su ejecución profesional. Este contrato de jaula de oro coincidió con la llegada del sistema Vitaphone. En 1927, The Jazz Singer había cambiado las reglas. La MGM, que se enorgullecía de ser el estudio más sofisticado, se vio obligada a una transición apresurada al sonido. Para Gilbert, esto debería haber sido una oportunidad. Él tenía formación teatral, sabía proyectar la voz y tenía un conocimiento técnico del medio superior al de la mayoría de sus contemporáneos. Sin embargo, los informes de ingeniería de sonido de la MGM de 1928 revelan una anomalía. Mientras que a otras estrellas se les permitía hacer pruebas de sonido exhaustivas con técnicos especializados, las sesiones de Gilbert eran cortas y supervisadas por personal de segundo nivel. En la mansión de Gilbert en Tower Road, la vida seguía pareciendo la de un monarca. Sus gastos mensuales, documentados en sus registros bancarios, incluían personal de servicio, una bodega de vinos importados y una flota de embarcaciones. Gilbert operaba bajo la creencia de que su contrato de $1 millón lo hacía intocable. No comprendía que ese mismo contrato lo convertía en el objetivo prioritario de una reestructuración de costes. Con la llegada de la Gran Depresión y el coste masivo de reequipar los cines para el sonido, la MGM necesitaba eliminar los contratos más caros, y el contrato de Gilbert era el más caro de todos. En este contexto, la producción de His Glorious Night no fue un error artístico accidental, fue una operación de demolición controlada. El guión, una adaptación de una obra de Ferenc Molnar, fue modificado para incluir diálogos que resultaran intencionadamente anacrónicos. Mientras el cine sonoro pedía naturalismo, a Gilbert se le obligó a recitar frases que parecían caricaturas del cine mudo. El resultado fue el que ya conocemos, la risa del público. Pero lo que no se suele mencionar es que la MGM utilizó esas risas como prueba legal para intentar invalidar el contrato de Gilbert, alegando que ya no era un activo comercialmente viable. Gilbert se encontró en una posición kafkiana. Tenía un contrato que le pagaba una fortuna por no trabajar o por trabajar en películas diseñadas para que el público se burlara de él. El gran amante se había convertido en un prisionero de lujo, vigilado por el hombre al que una vez derribó en un baño de hotel, esperando a que el tiempo y la tecnología terminaran el trabajo que un puñetazo había iniciado. El desastre de His Glorious Night no fue una casualidad técnica, sino el resultado de una confluencia de negligencia y diseño. Para entender la caída de John Gilbert, hay que observar el funcionamiento interno del departamento de sonido de la MGM en 1929. Douglas Shearer, el jefe de ingeniería y hermano de la actriz Norma Shearer, estaba bajo una presión inmensa para estandarizar el proceso de grabación. Los documentos técnicos de la época muestran que mientras que a estrellas como Greta Garbo o Joan Crawford se las protegía mediante pruebas de micrófono exhaustivas y ajustes de ecualización personalizados, John Gilbert fue lanzado al proceso con una configuración estándar que no favorecía su registro de voz. Gilbert poseía una voz de barítono con un timbre que hoy consideraríamos normal, incluso agradable. Sin embargo, los primeros sistemas de grabación tenían una curva de respuesta que cortaba las frecuencias graves para evitar el ruido de fondo de las cámaras, que eran extremadamente ruidosas. Al eliminar los bajos, el sonido resultante enfatizaba los armónicos más altos. En el caso de Gilbert, esto transformaba su voz en algo que sonaba forzado y artificial. El actor, acostumbrado a la expresividad total de su rostro, intentó compensar la falta de presencia física del sonido proyectando más la voz, como si estuviera en un teatro, lo que solo empeoraba el efecto de estridencia en el micrófono.
Lo que resulta revelador al analizar los memorándums internos de la MGM es la ausencia de intentos por corregir esto. Louis B. Mayer tenía a su disposición a los mejores técnicos del mundo. Si hubieran querido salvar a Gilbert, podrían haberlo hecho mediante el uso de filtros o simplemente cambiando su estilo de diálogo. En lugar de eso, el estudio decidió que Gilbert debía seguir interpretando papeles de amante romántico con diálogos escritos de manera que resultaran ridículos para el nuevo medio. En Way for a Sailor, 1930, la MGM intentó un cambio radical. Lo vistieron de marinero rudo y lo hicieron actuar en un tono agresivo. El público, que lo tenía en un pedestal de elegancia, rechazó el cambio. Gilbert estaba atrapado. Si era romántico, se reían. Si era duro, no lo reconocían. En medio de este colapso profesional, Gilbert intentó estabilizar su vida personal. En 1929 se casó con Ina Claire, una de las actrices más respetadas de Broadway. Claire era una maestra de la dicción y el teatro hablado. Los biógrafos coinciden en que la dinámica del matrimonio fue destructiva desde el inicio. Claire, con una actitud que algunos testigos describieron como condescendiente, intentaba enseñar a Gilbert cómo hablar correctamente para el cine sonoro. Para un hombre que había sido el rey absoluto de la industria, verse tratado como un alumno mediocre por su propia esposa fue un golpe psicológico devastador. Los registros de la casa en Tower Road mencionan discusiones constantes donde el éxito de Claire en el teatro se contrastaba con los fracasos de Gilbert en la pantalla. Mientras tanto, su contrato de $1 millón seguía vigente. Aquí es donde la arquitectura del rencor de Mayer se vuelve más evidente. El estudio le pagaba sumas astronómicas por películas que apenas se promocionaban o que se estrenaban en circuitos secundarios. Era una estrategia de desgaste. Mayer sabía que el ego de Gilbert no soportaría la irrelevancia. El actor empezó a buscar refugio en el alcohol, un hábito que ya existía, pero que se intensificó notablemente a partir de 1930. Los informes de rodaje empezaron a registrar retrasos. Gilbert llegaba al set con los ojos enrojecidos y una irritabilidad que dificultaba el trabajo de los técnicos. Si este contenido les está permitiendo ver más allá del mito de la voz chillona, les agradecería que le dieran un me gusta al video. Ayuda a que estas investigaciones sobre la realidad técnica de Hollywood lleguen a más personas. A pesar de su situación, Gilbert no se rindió de inmediato. En un intento desesperado por recuperar el control de su carrera, utilizó su propio dinero para comprar los derechos de historias que él consideraba adecuadas para su transición al sonido. Intentó convencer a Thalberg para que le dejara dirigir, recordando sus años de aprendizaje con Maurice Tourneur. La respuesta del estudio fue siempre la misma: sigue actuando en lo que te damos. La MGM lo estaba usando como una advertencia para otras estrellas que pudieran pensar en desafiar la autoridad de los ejecutivos. Un documento clave de este periodo es el contrato de 1931 para la película The Phantom of Paris. En él se añadieron cláusulas de comportamiento que no existían en sus contratos anteriores. El estudio estaba cercando a Gilbert legalmente, esperando un error que les permitiera cancelar los pagos restantes. Sin embargo, Gilbert cumplió con el rodaje. La película no fue el desastre que Mayer esperaba. De hecho, mostró a un Gilbert mucho más sobrio y adaptado al sonido. Pero el daño a su reputación ya estaba institucionalizado. Los exhibidores, influenciados por la propia maquinaria publicitaria de la MGM, que ahora promocionaba a nuevas estrellas como Clark Gable, no mostraron interés en proyectar sus películas. En 1932, después de una serie de fracasos menores y con su salud física empezando a dar señales de alarma debido al alcoholismo, John Gilbert hizo algo inusual: pidió que le rescindieran el contrato. Estaba dispuesto a renunciar a los cientos de miles de dólares que aún debía cobrar con tal de salir de la MGM. Mayer, viendo que finalmente había quebrado la voluntad del actor, aceptó. Gilbert pensó que fuera de la MGM recuperaría su libertad artística. No comprendió que, en el Hollywood de los años 30, la marca de veneno para la taquilla era una mancha que no se quitaba con un cambio de estudio. Salió de la oficina de Mayer siendo un hombre libre, pero también un hombre marcado. Se retiró a su mansión de Tower Road, una fortaleza de granito y madera que antes era el centro de las fiestas más exclusivas de la ciudad y que ahora se convertía en el escenario de su aislamiento. El cine había pasado de ser una expresión visual a ser una industria de diálogos rápidos y eficiencia sonora. Gilbert, con su formación de la vieja escuela y su sensibilidad herida, se encontraba en un mundo que hablaba un idioma que él entendía, pero que el sistema no le permitía hablar. Lo que Mayer no pudo prever es que en su intento de destruir al actor, también estaba destruyendo al hombre, acelerando un proceso de deterioro físico que ningún contrato de $1 millón podría detener. John Gilbert ya no era el gran amante. Era un superviviente de una guerra tecnológica que solo él parecía estar perdiendo. En 1933, los pasillos de la MGM presenciaron un acto de desafío que rompió la jerarquía de poder del estudio.
Greta Garbo, que se había convertido en la posesión más valiosa de Louis B. Mayer, estaba lista para rodar Queen Christina. El estudio ya había seleccionado a su coprotagonista, un joven y prometedor Laurence Olivier. Sin embargo, tras los primeros ensayos, Garbo se detuvo. Con la autoridad que solo poseen quienes saben que son indispensables para los balances contables, le dio un ultimátum a Mayer. O John Gilbert interpretaba a Antonio, el amante de la reina, o ella regresaba a Suecia. Mayer se vio obligado a ceder. Fue una humillación administrativa para el jefe del estudio, pero también una oportunidad para aplicar una última forma de control sobre Gilbert. El contrato que Gilbert firmó para regresar a la MGM en 1933 es un documento que refleja su caída de estatus. De los $250,000 por película que cobraba apenas 3 años antes, pasó a recibir $75,000. Ya no tenía derecho a veto sobre el guión ni sobre la edición. Regresaba no como el dueño de la pantalla, sino como un favor personal de la gran estrella del momento. El rodaje de Queen Christina es uno de los periodos mejor documentados de la historia de Hollywood, gracias a los diarios de los técnicos y las notas del director Ruben Mamoulian. Gilbert llegó al set sobrio, disciplinado y con una vulnerabilidad que nunca había mostrado en sus años de gloria. Su interpretación en esta película desmiente definitivamente el mito de la voz chillona. En las escenas sonoras, la voz de Gilbert es cálida, melancólica y perfectamente sincronizada con la intensidad de sus ojos. No había rastro de la estridencia de 1929. El problema nunca había sido su laringe, había sido la técnica y la falta de voluntad del estudio para protegerlo. Sin embargo, a pesar de que la crítica elogió su química con Garbo, el resultado comercial fue una confirmación de la profecía de Mayer. El público ya lo había catalogado como una reliquia. Los informes de marketing de la MGM indicaban que los espectadores jóvenes veían a Gilbert como un actor de una era muerta. El estigma del fracaso sonoro se había convertido en una realidad sociológica más fuerte que la evidencia física de la película. Gilbert terminó el rodaje y en lugar de recibir nuevas ofertas, se encontró de nuevo con el silencio de los teléfonos. Fue en este periodo cuando su salud empezó a colapsar de manera irreversible. John Gilbert no era un bebedor social. Los registros médicos y los testimonios de sus allegados describen un alcoholismo de tipo funcional que rápidamente se transformó en una patología física. Su corazón, debilitado por años de consumo excesivo de ginebra y el estrés crónico de su guerra con Mayer, empezó a fallar. Su cuarto matrimonio con la actriz Virginia Bruce en 1932 fue un intento de encontrar una estabilidad que su carrera le negaba. Tuvieron una hija, Susan, pero ni la paternidad ni el afecto de Bruce pudieron frenar la espiral de autodestrucción. En 1934, Bruce solicitó el divorcio, citando la crueldad mental derivada de sus ataques de embriaguez. Desesperado por trabajar, Gilbert aceptó un papel en una producción de bajo presupuesto de la Columbia Pictures, The Captain Hates the Sea, 1934. El director era su amigo Louis Milestone, quien intentó ayudarlo dándole un personaje que era esencialmente una parodia de sí mismo, un escritor alcohólico y amargado a bordo de un barco. Los registros de producción de la Columbia describen el rodaje como un caos absoluto. La película se filmó en un barco real, lejos de la costa, y el acceso ilimitado al bar del set convirtió la producción en una fiesta continua. Gilbert rara vez estaba en condiciones de rodar antes de mediodía. Milestone, años después, recordó que Gilbert parecía estar interpretando su propio funeral. En una escena, su personaje debía decir «bebo para olvidar que soy un actor». Gilbert la repitió tantas veces, con una sinceridad tan desgarradora, que el equipo de rodaje se quedaba en silencio después de cada toma. La película fue un fracaso crítico y financiero. Para la industria, Gilbert ya no era solo un actor con mala suerte tecnológica, era un riesgo de seguro. Ningún estudio estaba dispuesto a pagar las primas necesarias para contratar a un hombre cuya salud podía colapsar en cualquier momento del rodaje. En su mansión de Tower Road, Gilbert empezó a vender sus propiedades. Sus caballos, sus barcos y parte de su colección de arte desaparecieron para mantener un estilo de vida que ya no podía financiar. Se pasaba los días en su biblioteca, rodeado de guiones que él mismo escribía y que nadie quería leer. Los visitantes de esa época describen a un hombre de 37 años que aparentaba 50, con las manos temblorosas pero manteniendo todavía esa elegancia aristocrática que lo había hecho famoso. Irónicamente, mientras él se hundía en el olvido, la tecnología de sonido que lo había destruido ya había madurado. Los micrófonos de cinta de mediados de los 30 captaban los matices más sutiles de la voz. Si Gilbert hubiera empezado su carrera en 1934, habría sido el actor perfecto para el nuevo realismo de Hollywood. Pero en la cronología de los estudios, el tiempo no es circular, sino lineal y despiadado. John Gilbert había cometido el único pecado imperdonable en el sistema de Mayer. Se había vuelto viejo en una industria que vive de la novedad.
y lo había hecho demasiado pronto. A finales de 1935, Gilbert sufrió un primer ataque cardíaco serio. Los médicos le advirtieron que un solo trago más de alcohol sería fatal. Por unos meses pareció recuperarse. Empezó una relación con Marlene Dietrich, quien, al igual que Garbo, veía en él a un artista incomprendido y no a un fracasado. Dietrich intentó usar su influencia para conseguirle un papel en Desire, bajo la dirección de Frank Borzage. Parecía que el círculo se cerraría y que Gilbert tendría una última oportunidad de redención en la pantalla. Pero el daño tisular en su corazón y su hígado era ya una contabilidad que no admitía prórrogas. El sistema ya había decidido su destino, y su cuerpo simplemente estaba cumpliendo con los plazos establecidos por el desgaste de una década de guerra emocional. A finales de 1935, la mansión de John Gilbert en Tower Road se había convertido en un mausoleo de mármol. El hombre que una vez atrajo a miles de fans que intentaban arrancar trozos de su ropa en los estrenos, ahora pasaba los días en una soledad interrumpida únicamente por sus empleados y por Marlene Dietrich. Dietrich, que en ese momento era la reina de la sofisticación en la Paramount, no veía en Gilbert a un juguete roto de la MGM, sino a un igual. Durante esos meses, ella se encargó de supervisar su dieta, de esconder las botellas de ginebra y de intentar inyectarle la confianza necesaria para un último regreso. La oportunidad parecía real. Dietrich había logrado convencer a los productores de su próxima película, Desire, de que Gilbert era el actor ideal para un papel secundario pero de gran peso dramático. No era el papel de galán protagonista, sino un personaje de carácter que le habría permitido demostrar que su talento había sobrevivido a la transición sonora. Gilbert se preparó para el papel con una disciplina que sorprendió a sus médicos. Dejó de beber por completo durante varias semanas. Su rostro, aunque marcado por la fatiga crónica, recuperó parte de la luz que lo había hecho famoso. Sin embargo, el 9 de enero de 1936, la biología cobró las facturas que el alcoholismo y el estrés habían acumulado durante años. Mientras estaba solo en su habitación, Gilbert sufrió un ataque cardíaco masivo. Fue su mayordomo quien lo encontró. No hubo palabras finales heroicas ni despedidas dramáticas. A los 38 años, el hombre que había personificado el ideal de la pasión romántica para millones de personas murió en un silencio absoluto, el mismo silencio que la industria le había impuesto por la fuerza 7 años antes. El informe de la autopsia fue clínico y devastador. Su corazón estaba dilatado y sus arterias mostraban un nivel de deterioro propio de un hombre de 70 años. El veredicto oficial fue insuficiencia cardíaca, pero en los círculos íntimos de Hollywood se decía que Gilbert había muerto de una combinación de negligencia propia y hostilidad ajena. La noticia de su muerte ocupó las portadas de los periódicos, pero el tono de los obituarios fue revelador. Casi todos mencionaban, como un dato irrefutable, que su carrera se había hundido debido a su voz inadecuada para el cine sonoro. La mentira se había solidificado en historia oficial antes de que su cuerpo estuviera frío. El funeral de John Gilbert fue un reflejo de la jerarquía de Hollywood. Louis B. Mayer no asistió. Greta Garbo, fiel a su leyenda de aislamiento, tampoco fue vista públicamente en la ceremonia, aunque varios testigos afirmaron que vio el cortejo fúnebre desde un coche con los cristales tintados a las afueras del cementerio de Forest Lawn. Marlene Dietrich fue la figura central, visiblemente destrozada, pagando de su propio bolsillo muchos de los arreglos necesarios para asegurar que su amigo fuera despedido con la dignidad que los estudios le habían negado en vida. Tras su muerte, el nombre de John Gilbert fue sistemáticamente borrado de la memoria activa de la MGM. Sus películas fueron guardadas en las bóvedas y durante décadas solo se le mencionó como el ejemplo de lo que no debía hacerse en la transición al sonido. Se convirtió en una anécdota pedagógica, el gran actor que no pudo hablar. Tuvieron que pasar más de 50 años para que la verdad técnica saliera a la luz. Con la llegada de las restauraciones digitales en la década de 1980 y 1990, los historiadores del cine pudieron analizar las pistas de audio originales de sus películas sonoras sin las interferencias de los proyectores defectuosos de 1929. El descubrimiento fue unánime. La voz de John Gilbert era excelente. Tenía un registro de barítono perfectamente modulado y una dicción superior a la de muchos de sus contemporáneos que sí sobrevivieron al cambio. La revelación de estos archivos demostró que la caída de Gilbert no fue un fallo técnico, sino un caso documentado de obsolescencia programada a nivel corporativo. Louis B. Mayer no solo cumplió su amenaza de destruirlo, logró que el mundo creyera que el propio Gilbert era el culpable de su fracaso por una deficiencia física inexistente. John Gilbert no fue una víctima de la tecnología, sino de la primera gran reestructuración industrial del cine. Fue el primer hombre que descubrió que en Hollywood la verdad importa menos que la narrativa comercial. Su mansión en Tower Road fue vendida poco después de su muerte y hoy apenas queda rastro de su paso por las colinas de Beverly Hills.
Pero en las cintas restauradas, su voz sigue ahí, clara y firme, sirviendo como testimonio acústico de un hombre que fue ejecutado por un sistema que necesitaba que él fuera el villano de su propia historia para poder seguir avanzando hacia la siguiente mina de oro. La tragedia de Gilbert no fue el silencio, sino que cuando finalmente pudo hablar, la industria ya había decidido dejar de escuchar. Al final no quedaron ni el dinero ni los aplausos, solo quedó el hecho frío de un contrato que valía $1.000.000 y un hombre que a los 38 años ya no tenía nada más que decir en un mundo que prefería las leyendas cómodas a las verdades incómodas. Durante más de medio siglo, el nombre de John Gilbert funcionó en las escuelas de cine y en los libros de historia como una advertencia técnica. Era el caso de estudio sobre la fragilidad del éxito ante el avance tecnológico. La narrativa era tan perfecta, tan redonda desde un punto de vista dramático, que casi nadie se molestó en cuestionarla. El gran galán del cine mudo tenía una voz de pito y el público, al escucharlo, se rió de él hasta expulsarlo de la industria. Era una moraleja cruel sobre la vanidad y el progreso, pero las mentiras corporativas, por muy bien diseñadas que estén, suelen dejar rastros en los soportes físicos. A partir de la década de 1980, investigadores y archiveros empezaron a trabajar en la restauración de las bandas de sonido originales de la MGM. Lo que encontraron en las latas de películas como His Glorious Night o Queen Christina no fue una voz chirriante. Lo que emergió de los laboratorios fue una voz de barítono, con una resonancia masculina y una capacidad de matiz que muchos actores de la época envidiarían. La ciencia acústica moderna permitió identificar qué ocurrió realmente en 1929. Los proyectores de los cines de finales de los años 20 no estaban estandarizados. A menudo, la velocidad de reproducción de la cinta de sonido variaba, y un ligero aumento en la velocidad elevaba el tono de la voz de los actores. Si a esto se le suma la falta de ecualización en los primeros micrófonos y un guión diseñado para que las palabras sonaran ridículas, el resultado no fue un fallo del actor, sino un sabotaje sistémico. La verdadera tragedia de John Gilbert no fue su incapacidad para adaptarse al sonido, sino que fue el primer hombre en enfrentarse a la maquinaria de difamación de un gran estudio y perder. Louis B. Mayer no se conformó con quitarle el trabajo, le arrebató su identidad profesional. Al controlar los medios de comunicación de la época y las revistas de fans que la propia MGM financiaba, Mayer logró que la humillación de Gilbert fuera aceptada como una verdad biológica. Leatrice Gilbert Fountain, la hija del actor, dedicó gran parte de su vida adulta a limpiar el nombre de su padre. En su biografía Dark Star, publicada en 1985, aportó documentos y testimonios que demostraban que Gilbert no era el hombre acabado y patético que la leyenda sugería, sino un profesional que luchó hasta el último día por su derecho a trabajar. Gracias a sus esfuerzos y a la curiosidad de historiadores del cine, hoy sabemos que Gilbert era un actor adelantado a su tiempo. Su estilo, menos exagerado y más psicológico, es el que acabó imponiéndose en las décadas posteriores. Hoy, cuando vemos a John Gilbert en la pantalla, ya no escuchamos la risa del público de 1929. Escuchamos a un hombre que conocía la técnica cinematográfica desde los cimientos, que sabía cómo iluminar una escena y cómo sostener la atención con un solo parpadeo. Su tumba en el cementerio de Forest Lawn es visitada por unos pocos que conocen la historia real, pero su verdadero legado no está en el mármol, sino en cada fotograma restaurado donde su voz suena clara y profunda. John Gilbert murió pensando que era un fracaso. Murió convencido de que un puñetazo en un baño de hotel había borrado 20 años de arte. Pero la historia del cine es al final una cuestión de archivos, y los archivos han terminado por darle la razón a él. La industria puede destruir a una persona, puede quemar sus contratos y puede inventar mitos sobre sus debilidades, pero no puede borrar la evidencia física de su talento una vez que queda grabada en el celuloide. El gran amante no fue una víctima de la tecnología. Fue el hombre que se atrevió a desafiar la arquitectura de control de los estudios cuando estos eran más poderosos que el propio gobierno. Su caída fue el precio que pagó por intentar ser un artista en una fábrica. Al final lo que queda no es la burla de una noche de estreno, sino el eco de una voz que después de décadas de silencio forzado ha recuperado por fin su tono original. La historia de John Gilbert termina no con una derrota, sino con el reconocimiento de que, a veces, la verdad solo necesita que alguien limpie el polvo de las viejas cintas de sonido para volver a existir.